Hola, hola, buenos días, buenos días. Hoy estamos a sábado 31 de enero, se acabó el primer mes del año y estamos grabando el programa de mañana, 1 de febrero, iniciando el segundo mes de este año, uy, complejo, convulso, 2026. Que bueno, ya venía, ¿verdad? Con muchos elementos, con muchos factores que así lo habrían de identificar este 2026. Y bueno, para la América Latina, evidentemente, pues sí, antes de entrar a la grabación estábamos hablando de recambios que se tienen que hacer en todos los ámbitos de la vida en sociedad, en el caso de Panamá y sus distintas instituciones, caso de la América Latina, así que tenemos que hacer grandes revisiones y por eso, justamente, bueno, este 28 de enero, un año más del natalicio de José Martí. Y cuando estaba revisando, doctor, bueno, preguntando ideas por la cultura del pueblo, educar para transformar en este año 5 de sus versiones, nos planteamos acá permanentemente, doctor, traer a quienes realmente son los hacedores de esos conocimientos que, cómo nos urge y sobre todo a las generaciones más nuevas, a las juventudes, a nuestras niñeces que están, vaya, realmente huérfanas, ¿no? Entonces dije nada, tiene que ser el doctor Guillermo Castro porque es el que conoce el legado de José Martí en Panamá y la verdad que gracias nuevamente, doctor, por aceptar nuestra invitación y hoy abordar ese legado de José Martí, bueno, justamente en estos momentos en que otra vez el imperialismo, pues, azota a toda nuestra región latinoamericana y por supuesto al glorioso pueblo cubano que justamente vio, bueno, no vio la independencia, José Martí murió unos años antes, pero sin duda es un artífice, como bien lo dice por allí la historia y pues los conocedores, y fue realmente el inspirador, ¿no? Y precursor de ese último bastión del coloniaje español en nuestra América. Y hoy más que nunca retomar la figura de Martí nos urge como para, hombre, parece que hemos perdido rumbo, que hemos perdido identidad y que hemos perdido todo lo que veníamos construyendo, doctor, desde esas fechas y todo este siglo XX y de tanto camino, de tanto recorrido de nuestros pueblos. Y mira, voy a iniciar con bueno, Martí era poeta, y inspirador, era periodista, filósofo. Creo que estudió Derecho, Martí también. Y bueno, por ahí vamos a ver, porque el que conoce de Martí es usted. Pero mire, este párrafo de uno de sus tantos poemas, de esa obra importante, bueno, tantas obras también de poesía y de y filosofía y de todo pensamiento de Martí, pero bueno, esto es de sus prosas. A ver, dice aquí, yo quiero salir del mundo por la puerta natural. En un carro de hojas verdes a morir me han de llevar. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Bueno, por acá, por nuestras tierras, es decir, en Panamá, parece que hay algunos que están realmente dispuestos a andar en la oscuridad. Y no es el caso de algunos y algunas que todavía resistimos ese fin para nuestra historia panameña, que también tiene sus glorias, sus altas y sus bajas, pero que también tiene sus glorias de heroísmo y de construcción, de co-construcción de esto que hoy somos, de nuestras formas ideológicas, de lo que hoy nos toca defender, doctor, y por eso usted está obligado hasta que se muera a hacer lo que le corresponde. Bienvenido, bienvenido. Vamos a hablar de ese grande, ese apóstol, que
utilizamos mucho esa definición de apóstol, vaya, ese término, esa palabra, ese concepto, para decir, bueno, José Martí, pero ¿qué es un apóstol? Doctor Guillermo, más allá de lo religioso, ¿no? ¿Qué es un apóstol para nosotros? Y en el caso de José Martí, no, no ve. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Rebeca. Fíjese, siempre es bueno recordar que Martí nació en 1853, cuando ya el conjunto de Hispanoamérica, incluyendo en esto a Brasil, digamos Iberoamérica, ya había escogido camino propio. Brasil todavía era un imperio que se convertiría en una república, pero ya no era una colonia de Portugal, digamos. Y el resto de los países hispanoamericanos se habían separado también de la metrópoli española. Las únicas posesiones que le quedaban a la corona española en América eran Cuba y Puerto Rico. Y en ese sentido se creaba una situación muy compleja, porque por un lado, por supuesto, había sectores de la sociedad cubana y puertorriqueña que aspiraban a sumarse a la independencia de Hispanoamérica, como había sectores de esa misma sociedad que aspiraban a permanecer vinculados a al Imperio Español o vincularse a los Estados Unidos de la doctrina Monroe, digamos, desde el anexionismo hasta, bueno, el acomodo en las faldas de la gran nación del norte. Pero si algo parecía evidente en ese momento era que los caminos para Cuba estaban predeterminados, o colonia española o neocolonia norteamericana. Martí tuvo la gran virtud de que en un panorama de ese tipo, incluso ante el hecho de que la última guerra de independencia cubana de 1868 al 78 había culminado en una tregua con España y de hecho en una derrota política, Martí tuvo la gran virtud de ver más allá de lo aparente, donde el común solo veía escoger entre ser colonia de España o neocolonia de Estados Unidos. Martí supo ver la necesidad, no la posibilidad, sino la necesidad de constituirse en una república independiente. Pero supo verlo además en las circunstancias de su tiempo. En este sentido, no una república independiente que fuera una imitación de las repúblicas de hispanoamericanas que estaban plagadas de guerras civiles y problemas, sino una república que naciera de la experiencia hispanoamericana y trascendiera esos problemas. En este sentido, la obra de Martí está cargada de futuro siempre. Siempre está referida a un tiempo de cambio que vendrá, a los cambios que hay que hacer en ese tiempo. Y en ese sentido, desde muy temprano, su legado fue considerado el de un apóstol, no el de un intérprete del pasado, sino de el que anunciaba un futuro posible que podía ser, que es necesario que además podía ser posible. Esa es la clave de la expresión el apóstol José Martí, que se extendió mucho por Cuba después de que, con la intervención norteamericana en la Segunda Guerra de Independencia Cubana del 95 al 98 y de la muerte de Martí, Cuba quedara en efecto convertida en una república neocolonial muy parecida al Panamá que surgió de la independencia de 1903. Ellos con su enmienda Platt que autorizaba la intervención interna en los asuntos de Cuba y nosotros con nuestra constitución de 1904 que preveía la intervención de los Estados Unidos en nuestros conflictos internos para garantizar el equilibrio, la protección del poder oligárquico en Panamá. En esas circunstancias, Martí es percibido como alguien que fue capaz de ver más allá de lo inmediato y plantear la necesidad de un futuro distinto. De ahí le viene la calificación de apóstol, y yo creo que sigue vigente hasta el día de hoy. Así que usted dirá.
Yo lo que concluiría de esto, Rebeca, Un es que auténtico mensajero de el devenir de la sí, historia de nuestros pueblos, ¿eh? sí, lo que yo diría de esto, Rebeca, es que sin duda a Martí hay que encontrarlo en el pasado que él ayudó a construir. Ujú. Su obra de construcción fue muy importante, no fue simplemente cubana, fue hispanoamericana. Pero a Martí hay que buscarlo sobre todo en el futuro de nuestros pueblos. En ese sentido, eh, el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades tuvo la gentileza de publicar un trabajito mío Sí, que se llama la actualidad, sobre la manera de razonar, la manera de pensar de José Martí, que distingue entre la actualidad de lo pensado por Martí, donde podemos ver, viste, ya Martí lo dijo, ya él había hablado de esto y tal, y la vigencia del pensar martiano. O sea, claro. una cosa es la actualidad de lo que dice y otra cosa es el razonamiento que lleva a decirlo. Si nosotros logramos captar el razonar, el pensar martiano, podemos ayudar a construir el futuro y no solo citar el pasado. Esa es la clave de la vigencia de Martí, en mi opinión, en nuestra cultura. Pero es una clave que no es fácil de captar, porque lo más usual es que conmemoremos el pasado Hmm. y no veamos a Martí como un factor indispensable en el futuro de nuestras sociedades. Mire, y justo en ese sentido, doctor, él lo pensó, él lo pensó en su andar, esa necesidad de que nuestras niñeces tuviesen la capacidad de razonar, no solamente de conocer el objeto, la circunstancia, la realidad, sino de comprenderla para trascenderla. Esto que usted acaba de describir y que es el fundamento del pensamiento martiano. Mm, Y lo pensó eh, como una necesidad de formación de nuestros pueblos desde esa etapa primera de nuestros niños y de nuestras niñas. Y bueno, yo siempre me he preguntado hace mucho tiempo, ¿y por qué se dejó de, de, de construir, bueno, todos los procesos de transformación o revolucionarios que le llamamos en algún momento? En el caso de Panamá y bueno, de otros países latinoamericanos, sin contemplar esa parte fundamental que Martí describió, la formación de nuestros niños y nuestras niñas. Y entonces, de alguna manera nos centramos en otros mecanismos, en otros métodos y en otros estadios, digamos, de las adulteces. ¿Y dónde queda ese factor, ese elemento tan importante que Martí siempre resaltó? Es en las niñeces en donde hay que hacer el cambio profundo, pues. sí, sin duda, pero yo diría que para entender la importancia de Martí en nuestro tiempo, su vigencia en nuestro tiempo, hay que ubicarlo además en sus circunstancias y en las afinidades de sus circunstancias de su vida con las afinidades del tiempo nuestro. Hay que acordarse que Martí vivió en una etapa muy compleja de la historia Sí, de nuestra América, en la que se combinaban dos factores. Por un lado, en nuestros países se consolidaba la alianza entre liberales y conservadores en la creación de los llamados estados liberales oligárquicos, en que el libre comercio se combinaba con la explotación de ventajas comparativas recurriendo al capital extranjero, en términos que fortalecían el poder de las viejas oligarquías terratenientes y por otro lado favorecían el desarrollo de las nuevas burguesías importadoras. Entonces, quedábamos con estos estados autoritarios
muy conservadores en su conducta política y muy liberales en su política económica. Pero mientras eso ocurría, al mismo tiempo el mundo estaba cambiando, cambiando de una manera que no deja de recordar a la forma que está cambiando hoy. Estábamos en camino a un gigantesco terremoto histórico, por llamarlo de alguna manera, que no era fácil percibir en el Ujú, clima de progreso triunfante, porque se estaba agotando con rapidez la organización colonial del sistema mundial que había sido establecida a partir del siglo XVII y controlada por un puñado de estados del Atlántico Norte, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, que controlaban un mercado mundial que abarcaba ya todo el planeta. Eso estaba entrando en descomposición y de eso surgiría un largo periodo de inestabilidad política, económica, marcado por dos grandes guerras mundiales, la ujú, primera, la segunda, y por una lucha feroz por el reparto del mundo colonial entre estas potencias, de las cuales Estados Unidos era la última en llegar, pero era quizá la más agresiva, porque estaba buscando hacerse un lugar en ese escenario. Entonces, así como Cuba está enfrentando una transición entre su pasado colonial y sus futuros posibles, desde la independencia hasta el neocolonialismo, eso que está ocurriendo en Cuba hace parte de esto otro más amplio. ujú. De eso surgirá el derrumbe del sistema colonial después de las guerras de 1914 y 1939-45 y la formación de una organización internacional del sistema mundial, que es la que estamos viendo descomponerse ante nuestros ojos hoy en día. Así es. Aquí hay que recordar que esa formación se llama internacional, pero en realidad es interestatal. Lo que está representado en el sistema de Naciones Unidas es un conjunto de estados Sí. nacionales, cada uno con todas sus contradicciones. Mm, No son las naciones las que están ahí, son los estados de los grupos dominantes en cada nación. mm. Entonces, de ahí que en la transición actual, las Naciones Unidas se vean cada vez más vamos, afectadas, por decirlo de alguna manera. Casi anulada. Sí, no solo en su autoridad política, que está gravemente erosionada, sino incluso en su viabilidad política. Y me refiero con esto al hecho de que el secretario general acaba de salir a decir que no tienen dinero, no tienen cómo pagar sus gastos porque dependen de las cuotas de los estados. Y hay muchos estados que no están pagando sus cuotas porque ya no se siente a las Naciones Unidas como una necesidad de primer orden, Exacto. sino que se están negociando salidas de distinto orden al sistema internacional que todavía está vigente. Entonces, en tiempos de transición y de inestabilidad generalizada, Martí nos brinda, yo diría, un pensar y una visión de lo político que ha sido analizada de múltiples maneras por muchos autores de gran prestigio, pero cada uno de los cuales destaca distintos elementos. Pero yo diría que hay una suerte de consenso en varios de estos grandes elementos que estaría referido, en primer lugar, a una visión del mundo que contempla tres grandes elementos de soporte, digamos. Lo que Martí llamaba la fe en el mejoramiento humano, o sea, la fe en la capacidad de los seres humanos para transformarse a sí mismos. Lo que Martí llamaba la utilidad de la virtud, o sea, la necesidad real de desarrollar virtudes y ejercerlas. Y en tercer lugar, la necesidad de luchar por el equilibrio del mundo. Mm, Estos son tres pilares del pensar martiano. Otros autores han identificado claro. unos más. Armando Hart, por ejemplo, que fue un gran martiano y formador de martianos, mencionaba como tercer factor el poder transformador del amor triunfante, lo cual también es cierto. Ujú, Pero esta idea de confiar en el mejoramiento humano,
que Martí se expresaba con la idea de que hay que trabajar para que lo mejor prevalezca en los seres humanos, porque si no prevalece lo peor. Lo decía con Correcto. toda claridad. Ese mejoramiento humano desarrollaba una sensibilidad hacia la virtud que permitía entonces utilizar eh, virtudes como la solidaridad, como el compromiso con los mejores intereses del país, la generosidad misma, en lo material, en lo espiritual, en lo político, para luchar por el equilibrio de un mundo que en aquel momento estaba empezando a ser desgarrado por lo que después de la década de 1910 en adelante y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, se convertiría en la primera gran marea de las luchas de liberación nacional en el mundo colonial. Ujú, Ahora, Martí veía esto desde nuestra América, porque en ese momento de nuestra historia, si bien por un lado se había consolidado la alianza entre liberales y conservadores en el Estado liberal oligárquico, por otro lado también estaban emergiendo nuevas capas medias y nuevos sectores de trabajadores organizados que promovían lo que uno podría llamar una especie de liberalismo antioligárquico, liberalismo democrático en nuestra América y que actuaban simultáneamente en muchos de nuestros países. Es interesante ver esto porque nosotros, por ejemplo, pensamos en la Guerra de los Mil Días, que tuvo un papel tan importante en la historia panameña, pero la pensamos como un episodio de la historia y no vemos en la Guerra de los Mil Días un momento del proceso de contradicciones y conflictos que movilizó a la Internacional Liberal Democrática Latinoamericana hacia las grandes transformaciones revolucionarias en el marco del liberalismo mm, democrático que ocurrieron a correcto. partir de la Revolución Mexicana. O sea, la Guerra de los Mil Días, pues, fines del siglo XIX, principios del XX, hace parte de este renacer del liberalismo en su versión democrática que se expresó en toda América Latina en corrientes políticas, corrientes intelectuales, dirigentes, eh, pensadores del más diverso orden. Eloy Alfaro en Ecuador, por ejemplo, es uno de ellos. Rubén Darío en Nicaragua es otro de ellos. Belisario Porras en Panamá es otro de ellos. Entonces uno empieza a ver a Martí ya no como la excepción, sino como el primero entre sus iguales, primus inter pares, como el Claro. primero gran familia latinoamericana de intelectuales que expresan aspiraciones de cambio de sus pueblos, que vendrían a empezar a dar resultados con la Revolución Mexicana, que es una revolución muy martiana, lo cual además se entiende porque Martí recibió lo fundamental de su formación política en México, durante sus Correcto. años de exilio allí después de regresar de su primer destierro español, eh, y se formó justamente con la Juventud Liberal Mexicana, que se opuso al golpe de Estado de Porfirio Díaz que instauró el Estado liberal oligárquico en México y que terminaría ayudando a Martí en su guerra de independencia para defenderse México del hegemonismo norteamericano que lo amenazaba ya entonces. Entonces, cuando uno ve a Martí en esta perspectiva, uno se da cuenta de que por necesidad debía ser un cubano, porque en Cuba era donde todas estas contradicciones alcanzaban su expresión más aguda y donde el problema aún estaba por ser resuelto, mientras en el resto de América había una solución Claro. reaccionaria ya. Pero Martí no puede ser comprendido sin la situación de la región completa. Y él mismo lo entendía. Sus trabajos sobre nuestra América, su mismo ensayo Nuestra América, muestran en un dirigente nacional popular comprometido con la independencia de su país, un esfuerzo de conocimiento y comprensión de la región que nos asombra hasta el día de hoy. Entonces,
Él no puede ser más latinoamericano, pero solo puede ser latinoamericano en la medida en que es cubano. Eso hay que entenderlo así porque nos va a pasar a todos en nuestros países. Al final solo podremos ser realmente integralmente panameños en la Ujú. medida en que nos comprendamos dentro de la comunidad latinoamericana, con nuestras virtudes, nuestros vicios, nuestros puntos de avance, nuestras limitaciones. Pero si algo no podemos hacer es fragmentarnos y tratar de entendernos autárquicamente cada uno en sí mismo, sin comprendernos en nuestras relaciones con los demás. Y es curioso porque en nuestros países, y en Panamá eso es evidente, el temor a esas identidades regionales es enorme por parte de los sectores dominantes. Piense la- las reacciones que provoca, por ejemplo, Terrible, terrible, así es. el interés del presidente Petro por la guerra de los 1000 días. Burlas, cuestionamientos, cuando Fuerte, Petro en realidad estaba hablando de un conflicto que en ese momento fue un conflicto colombiano, del cual nosotros, los panameños, nos aislamos claro. después, Ajá, al correcto, preferir, al preferir la independencia mediatizada de 1903 a la continuidad del conflicto entre liberales y conservadores en Colombia, que tardaría mucho tiempo en llegar a alcanzar un grado de estabilidad, solo después de 1948. Y en medio de la cierto. violencia que sigue afectando a ese país. Pero si no nos entendemos en nuestra región, terminaremos encajados en otras regiones. Y, sí, 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 en otras circunstancias. Mire, qué interesante esta parte, esta primera parte de su exposición sobre quién fue José Martí y sobre qué fundamentos está el ideario de Martí. Y sin duda saltan varios elementos, entre esos, eso de la virtuosidad. Y lo traigo a colación en primer término porque ahora está muy de moda la muerte de Maquiavelo. Dicen que hay que matarlo. Entonces, eh, lo cierto es que coincidía Martí, si se quiere, hombre, con esa necesidad imperiosa de ubicar en el ser humano ese elemento consustancial de la virtuosidad. No es posible construir una humanidad sin esa condición. Así es Y en una ese sentido, vaya, esa profundidad del pensamiento martiano hay que rescatarlo. Hay que rescatarla, doctor, porque si no seguimos dando tumbo. claro, nosotros, si usted se fija, llevamos, digamos, desde la época del movimiento de resistencia contra el norieguismo hasta el día de hoy, seguimos haciendo un culto verbal a las virtudes cívicas democráticas, los valores cívicos y valores humanos y valores moral, cívicos y Mm. morales. Eh, Retóricamente, ¿no? no sí, pero es que eso es lo que produce en nuestra estructura de poder, produce retórica, pero al mismo tiempo estamos viendo que todavía está en curso algún juicio sobre corrupción en Panamá muy importante, como en el caso de Brecht, de lo cual llevamos una década. Vaya, Entonces, nos damos cuenta de que mientras más hablamos contra la corrupción, más parece extenderse. Y ya no solo la corrupción en términos del hurto de bienes públicos, sino la corrupción de las costumbres políticas correcto. y de los juicios Correcto. morales. Nos comprometemos verbalmente con toda clase de cosas, pero hacemos lo contrario a lo que decimos. Entonces, ese mal está instalado en nuestra sociedad. Eh, y en este sentido, nosotros necesitamos encontrar desde nosotros mismos, y hay ejemplos muy buenos en esto, las virtudes que necesitamos desarrollar. No se trata de enseñar más cívica en las escuelas, Mm, se trata de ejercer más y mejor las conductas correspondientes a esas virtudes. ujú. En todos nuestros ámbitos, en la universidad como en la sociedad,
tenemos que ejercer esas virtudes sin alarde, simplemente haciéndolo cada día. Eh, y tenemos sobre todo que encontrar las formas de hacer esas virtudes útiles, Sí, útiles en la lucha por el equilibrio del mundo, recordando que el equilibrio del mundo pasa por el equilibrio de nuestra sociedad. Si somos parte del mundo, no podemos imaginarnos siquiera fuera del mundo, pero no sabemos cómo ser parte del mundo tampoco. Tenemos un desorden interno en un mundo que está cada vez más desordenado en lo externo. ujú, Entonces, nosotros vemos cómo, véalo usted, por ejemplo, en un caso tan terrible como el de Venezuela, que ha sido objeto de una agresión externa que ha causado más de un centenar de muertos y la destrucción de una cantidad de propiedades, que ha desembocado en el secuestro de un mandatario y que ha sido festejada como una solución a los problemas de Venezuela antes de desencantarse los que festejan con la realidad de que Venezuela pasaba a ser administrada desde el exterior. sí. Entonces, las virtudes uno no las encuentra allí en términos No, útiles. han muerto, esas sí han muerto, ¿eh? No sé, mientras haya lucha hay esperanza. Yo no conozco lo interior de la vida venezolana, más allá de lo que nuestros medios de prensa presentan, como para hacerme un juicio. Yo no tengo la menor duda de que en Venezuela hay luchas en curso, de Sí, órdenes muy distintos, algunos llegando obsequios a Washington y otros luchando por ampliar y consolidar los derechos que hayan conquistado en estos años. Pero si uno se fija lo vergonzoso que fue la reacción inicial de un sector de nuestra sociedad de festejar la agresión como solución a los problemas, en un país que todavía no termina de averiguar cuántos muertos tuvo en el 89, como el nuestro, entonces uno se da cuenta que sí hay un problema de ejercicio de virtudes. sí. Tremendo, Nosotros, tremendo. así como hoy en día podemos rechazar de mano, de plano, la descomposición política que nuestro país sufrió en el 89 y la invasión que encontró espacio en esa descomposición política, hoy no podemos festinar otra intervención extranjera en un país vecino. Y se lo digo porque esto se hace aún más grave, y no sé si esto corresponde al tema, yo creo que sí, Sí, claro que sí. cuando nosotros vemos que el gobierno de los Estados Unidos, la administración actual del gobierno de los Estados Unidos, se permite amenazar con incrementar aranceles a los países que proporcionan o vendan petróleo a Cuba, sabiendo que Cuba necesita importar petróleo. Pero lo dicen, es un estado fallido y como es un estado fallido, entonces le vamos a quitar petróleo para que ya sea una sociedad en desintegración. Pero eso, salvo los casos de Rusia, China y México, no ha tenido una reacción latinoamericana. Recuerdo un poco a la época, en los años 60, cuando Estados Unidos en el 62 empezó el bloqueo a Cuba y prohibió la importación de azúcar cubano, la rebatiña por el mercado de ese azúcar que se desató entre Uy, los productores del Caribe. tremendo. Ahora mismo no sé qué estarán esperando, o simplemente estarán sentados esperando a que se caiga aquel gobierno, haya lo que haya que ver y dónde hacemos el negocio después. Cuando en realidad, como lo dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo que se está haciendo es desatar una crisis humanitaria gigantesca en esa isla, en un mundo que ya desató una crisis humanitaria gigantesca que todavía no está resuelta en Gaza, en el Medio Oriente. Entonces, en ese sentido, tenemos un mundo desequilibrado, en el que la virtud no encuentra espacio para ejercerse y donde el mejoramiento humano está en seria cuestión. Estamos Así es. realmente en un mundo donde de pronto parece normal decir que la fuerza es la única garantía de la paz, no el entendimiento, sino la amenaza del uso de la fuerza. Y en un mundo así, Martí,
tiene un lugar en el futuro tan importante o más del que tuvo en el pasado. Eso es lo que yo quisiera recalcar. No sé qué más piensa usted, por dónde le interesaría llevar esta conversación. Mire, justamente por la grave crisis estructural de las instituciones sociales, hombre, de estos factores que son trascendentales para la humanidad, como lo son los valores para la vida en sociedad, para las relaciones humanas, que, que evidentemente también están en crisis. Es decir, estamos en un momento de inflexión de la historia en la que tenemos que hacernos. Hablo de la América Latina y cada región tendrá que buscar sus mecanismos de reflexión colectiva para esa acción colectiva que nos urge frente a esta crisis que está para desmoronar, como bien lo decía usted, comparativamente a otros tiempos, finales del siglo XIX. Bueno, ahora estamos en este inicio del XXI en una crisis no solo de valores, sino que estamos en una crisis del modelo económico, político, geopolítico, que sobre todo se instauró por Segunda Guerra Mundial, que nos planteaba un equilibrio, si se quiere, ¿verdad? En donde unos actores fungían en el control hegemónico del poder y otros, bueno, simplemente asumíamos la postura de subordinados, ¿no? Eso tanto en lo nacional como en nuestras relaciones, en el caso de la América Latina con los Estados Unidos, que siempre hemos tenido una relación muy difícil durante todo el siglo XX de luchas por la liberación nacional de nuestros pueblos, que ha sido realmente golpeada y, si se quiere, reprimida por el imperialismo. Entonces, esta lucha la llevamos de hace, vaya, más de un siglo. Y ahora, en estos momentos en que esa unipolaridad que se instauró sobre todo, lo conversaba en estos días en el programa con el doctor Víctor Vega Reyes, que es abogado especialista en Derecho Público Internacional. Bueno, de eso estamos hablando. Lo que está en crisis, Naciones Unidas parece que no solamente tiene presupuesto para solventar sus gastos, sino que ya no está representando hace mucho tiempo, la verdad que tenemos que ser honestos, doctor. Hace mucho tiempo Naciones Unidas no representa para una buena parte de la humanidad ese equilibrio, ese espacio de equilibrio donde debía haber, ¿no? Eh, eh, una posibilidad de la resolución de los conflictos a través de la paz, etcétera. No está cumpliendo con eso para lo que se pensó, porque la misma, la verdad, fue ideada y ha funcionado del 48 para acá, con un desequilibrio. Ese derecho a veto que tienen esos cinco y las formas en que se puede participar de ese espacio de toma de decisiones frente a los conflictos mundiales, que es el Consejo de Seguridad. Hace mucho rato que distintas agrupaciones en el mundo y pueblos también vienen diciendo, mira, esto hay que modificarlo porque no representa los intereses de las mayorías que seguimos estando en una condición de vasallaje, ¿eh? Por más democracia que haya y por más libertad de mercado y lo que se quiera, en realidad seguimos estando en una situación desigual a pesar de ese organismo. Es una crítica que ha sido constante en el tiempo. Hombre, y ahora en el que, imagínense, el principal, el tótem allí, que es los Estados Unidos, dice, mira, la verdad que rompo con esto, ya no me interesa este orden porque eh, si bien me sirvió durante todo este tiempo, bueno, ahora ya no quiero seguir con él. Y el resto, tenemos dos opciones, seguir en la pasividad en la que estamos frente
a esa unilateralidad de los Estados Unidos o plantearnos la América Latina, ¿eh? Claro, uno quisiera hablar del mundo entero, pero quedémonos con América Latina porque eso es lo que estamos discutiendo acá con José Martín. Esa unidad para la acción, que era como su frase, esa unidad para la acción de los pueblos de la América Latina, hoy más que nunca tenemos que redefinirla, doctor. Y redefinirla, yo honestamente, en momentos de crisis, usted sabe que uno se agarra de las cosas más importantes, ¿no? Hay que agarrarse de Martí, no nos queda de otra, retomarlo. Sí, fíjense, yo aquí creo que si uno habla de los principios básicos del pensar martiano, que decíamos el mejoramiento humano, la utilidad de la virtud y la lucha por el equilibrio del mundo, eso tiene un trasfondo. Hay que tener un dominio de la historia. Hay que entender la historia no a partir de los grandes modelos universales que al final son particulares, sino a partir de la propia experiencia. Y hay que entenderla en un sentido sustantivo, mucho más que adjetivo. Ujú, Eh, el propio Martí decía en un ensayo que, en mi opinión, debería ser de lectura obligatoria en toda América Latina para todo estudiante de secundaria, un ensayo que se llama Nuestra América, de 1891. Decía que la historia de América, de los incas acá, ha de estudiarse al dedillo, aunque no se estudia la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia nos es más necesaria. Necesitamos conocer nuestro pasado y conocerlo, y en esto me recuerda un poco a algunas discusiones que tenemos en Panamá en el legado que nos dejó el arqueólogo Richard Cook eh, sobre la historia, la importancia de la historia profunda, la historia anterior a la conquista europea, que es algo que Cook, como arqueólogo de formación británica, comparte con Martí como intelectual de formación hispanoamericana. Necesitamos entender a nuestros países desde su historia profunda. Eh, en un país como el nuestro, donde a nadie se le enseña desde cuándo empieza la historia del ser humano en Panamá. Te lo pregunta a cualquier parte y nadie lo sabe. Pero actores como Cook demostraron hace mucho tiempo que esa historia en Panamá tiene por lo menos 16.000 años de presencia humana en el istmo. ujú, Pues si nosotros vamos a hablar de historia de Panamá, normalmente empezamos con la llegada de los españoles y después con el listado de presidentes del siglo XX. Y tratamos de presentarla además con la visión ingenua de una democracia débil que se va consolidando y no como la historia de una nación plagada de conflictos, como realmente ocurre. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si lo vemos en esa perspectiva, Rebeca, nos damos cuenta, por ejemplo, de cosas que deberíamos saber y no sabemos. Como por ejemplo que en su momento, en 1945-46, el gobierno de los Estados Unidos votó en contra de la creación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, porque la política del gobierno norteamericano era crear una Comisión Económica de Naciones Unidas para las Américas. claro, Pero en ese momento, en tutelado. nuestra América, había gobiernos en Argentina, Brasil, México y otros países que entendían que concluida la Segunda Guerra Mundial, América Latina debía buscar sus propios caminos para el desarrollo y que esos caminos no podían ser los mismos para América Latina que para el norte de América. Entonces la CEPAL nació con el voto en contra de los Estados Unidos. ¿Alguna vez alguien, confundiendo como solemos hacer los gobiernos con los estados, entendía que esa era una posición de los gobiernos latinoamericanos, cuando en realidad era una posición de los estados latinoamericanos de la época, ejercida a través de sus gobiernos? Claro. Eh, Eso fue muy potente. Nosotros
América Latina se convirtió en un foco de gran importancia en el sistema mundial para la elaboración y difusión de la teoría del desarrollo, que desde América Latina adquirió un tono muy particular en que se entendía el desarrollo como un crecimiento económico capaz de producir bienestar social, el bienestar social necesario para sustentar la vida democrática. Que no funcionara así es otra discusión, que habría que abrirlo, pero esa fue la idea básica. Claro, Esta idea básica está íntimamente ligada al liberalismo democrático. Ahora, ¿qué gobiernos había en esa época? Bueno, los gobiernos surgidos de la Revolución Mexicana, del peronismo argentino, del periodo de la dictadura de Getúlio Vargas en Brasil, y así sucesivamente. Todo eso cambia en la década de 1970 con la primera gran crisis económica asociada al alza del precio del petróleo en la economía mundial creada por el imperialismo después de la Segunda Guerra Mundial. Se inicia el proceso de endeudamiento masivo, la crisis de la deuda externa, etcétera, y uno empieza a ver el deterioro del sistema de Naciones Unidas como un síntoma del deterioro del sistema mundial organizado como sistema internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, no ha habido con qué sustituirlo. ¿Por qué? Porque ese sistema internacional se fundó sobre los restos de un sistema colonial. Fue medio centenar de países, de estados, los que crearon las Naciones Unidas. Hoy tiene cerca de 200 estados miembros. Y uno pregunta, ¿y de dónde salieron los otros dos tercios? Bueno, salieron de las colonias que se convirtieron en estados nacionales. exacto. Y hasta el día de hoy hay colonias que no terminan de cerrar ese proceso. Entonces, esas colonias nacieron con un gran atraso. Y sin embargo, esos países coloniales o semicoloniales han terminado generando algunas economías muy poderosas. De ahí que ya hasta se haya estado hablando de estos BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Por una vía o por otra, esos países que no tenían economías relevantes en 1950 las tienen hoy en día. Algunos, como Rusia, están inmersos en una guerra que les está costando muchísimo. Otros, como China, han logrado ajustar su propio proceso de transformación al crecimiento económico con bienestar social y se han convertido en la segunda economía mundial después de Estados Unidos. Otros que no hubiéramos imaginado antes así, como Sudáfrica Así es. y el propio Brasil, se han convertido en potencias industriales. Y la India, con todos sus problemas sociales, también es hoy en día una potencia industrial, así sea de tercera categoría. Entonces vemos todo un desplazamiento del poder económico hacia regiones del sur que antes no estaban en la ecuación. Y empieza a esbozarse una contradicción entre lo que llaman un sistema unipolar, como aquel al que aspiran las naciones, los Estados Unidos, donde haya una sola potencia que lo regule todo, y aquello a lo que aspiran las naciones estas emergentes, que es un sistema multipolar. Entonces, esa disyuntiva va tomando cuerpo, pero en la medida en que toma cuerpo se debilitan las estructuras de poder creadas en 1945. Ujú. Y nosotros no entendemos estas cosas. Estaremos siempre evadiendo la necesidad de escoger los caminos correspondientes a las realidades que surgen y terminaremos atados a las realidades que van pasando, que van retornando al pasado y que terminarán siendo muy reaccionarias. Entonces, esto ya tiene implicaciones que van desde la educación en historia en la escuela Ujú. hasta la gestión de las relaciones internacionales del país en la política. Y por supuesto pasa también por una discusión seria que todavía no ha empezado entre nosotros, muy martiana, por cierto, sobre la economía interna de Panamá, qué economía necesitamos y cómo crearla. Nosotros hemos tenido una economía transitista
que ha puesto el 85% de los huevos en la canasta del corredor interoceánico y el 15% de los huevos de esa canasta en el resto del país. A Así Darién es. no le toca ni un huevo, por cierto. A Colón, si le quitan la zona libre, tampoco. Pero queda el corredor interoceánico generando el 85% del Producto Interno Bruto. Eso ha dado lugar, por un lado, a la desmesura de ese corredor, con un peso tan grande que desequilibra al conjunto del país, y por otro lado, a prácticas de relación con la naturaleza en Panamá, que son devastadoras. Nosotros tenemos una economía fuera del corredor interoceánico que se está convirtiendo ya en un enclave de servicios globales. Tenemos una economía en Panamá dedicada a la explotación extensiva de ventajas comparativas y no al desarrollo y explotación intensiva de ventajas competitivas. Por eso somos, por ejemplo, un país donde el agua es muy abundante y muy escasa al mismo tiempo. Es muy abundante como elemento natural, pero cada vez es más escasa como recurso natural, porque no manejamos esa ventaja competitiva, comparativa para convertirla en competitiva, Ujú. no que Así es. explotamos extensivamente el agua para consumo humano o para vertido de desechos. Entonces, si queremos un buen ejemplo de esto, podemos ir a buscarlo a Suero, que todavía no termina de restablecer su sistema de agua potable. Y algunas otras áreas, del país. No, pero yo pongo esto porque es un ejemplo que todos conocemos, no hay que empezar a sacar del sombrero por Sí. ahora nada. Pero si vamos al tema de explotación extensiva de la tierra, antes que aprovechamiento intensivo de su ventaja competitiva, particularmente en el terreno de la biodiversidad, bueno, tenemos amplias zonas de tierras degradadas en Panamá, una deforestación que continúa y un sobreuso de agroquímicos, por ejemplo, en todo el territorio nacional. Entonces, estas son discusiones que no están dadas aún. Este es un país de proyectos piloto. Todos los gobiernos van sacando un proyecto piloto detrás de otro, pero da la impresión de que después de los pilotos el barco queda sin timonel nuevamente. Así es. Y sobre No. todo, yo diría que un problema muy serio en esto es que en nuestra cultura política hemos hipertrofiado la importancia del financiamiento, del dinero, por encima de la importancia de lo social como factor de cambio. Entonces, nosotros, en un sentido martiano, tenemos la tarea pendiente que Martí encaró en el caso de Cuba en su tiempo, de crear el sujeto social del cambio político. Un sujeto social del cambio político en Panamá debe tener una educación que le permita saber en qué cuenca vive, le permita saber desde cuándo hay habitantes en el istmo, le permita saber cuántos golpes de Estado han ocurrido en la historia de Panamá, le permita saber cómo esos golpes de Estado a veces han tenido consecuencias de mediano y largo plazo muy favorables en algunos aspectos, aunque las hayan tenido desfavorables en otros. Empezando por el golpe de Estado de acción comunal, librado por jóvenes liberales conservadores, digamos, de la década de 1920. Entonces, si nosotros no tenemos un sujeto social con una formación educativa básica de conocimiento y comprensión de su país, nosotros no tendremos quien haga los cambios que hacen falta. Y esto nos lleva a otra dimensión del pensar martiano. Martí no fue socialista, Martí no fue marxista, al igual que muchos liberales democráticos de su tiempo, fue un admirador de ciertos aspectos de la obra de Marx, particularmente en lo que se refiere al papel de lo que llamaríamos la justicia social en la obra de Marx, en la obra Sí. de Martí, Anticlasista, sí. Y que es mu- antirracista. que es muy importante en la obra martiana. Sí. Pero aquí uno tendría que decir que el Ay, ay. sujeto político que necesitamos
debe tener una claridad de pensamiento analítico como solo la tiene hoy en día la filosofía de la praxis. Pero ese pensamiento analítico, librado a sí mismo, termina esclerosado, termina aislándose, termina convertido en artículos para la prensa, pero no se convierte en acción social. En la acción social hace falta un individuo forjado en las virtudes a que se refería Martí. En ese sentido, Martí, por ejemplo, cuando se refería a la primera guerra de independencia de Cuba, la que pues, del 68 al 78 del siglo XIX, expresaba las tensiones internas de ese movimiento independentista en dos héroes. Uno era Carlos Manuel de Céspedes, el primero en alzarse en armas contra la colonia española en ese momento, y el otro era el general Ignacio Agramonte, proveniente de otra región del país, un hombre extraordinariamente culto. Y Martí decía, nosotros necesitamos de Céspedes el ímpetu Mm. y de Agramonte la virtud. Entonces, nosotros necesitamos un sujeto político dotado de la virtud, pero sin que eso neutralice el ímpetu necesario. Claro, Para que ese ese ímpetu equilibrio, sea sí. útil, debe estar sustentado en una cultura. Y es muy curioso porque nos empeñamos en seguir modas, digamos. Promovemos, yo creo que deben estar dando clases de emprendimiento hasta para niños de kinder en nuestro país. Y cuando enfrentamos las limitaciones de nuestra educación, nos referimos inmediatamente a modelos como este de ciencia, tecnología, artes y matemáticas, que es un modelo muy norteamericano. Pero siempre terminamos invocando una educación en la cual las ciencias sociales tienen un lugar muy marginal y están más referidas a la formación de ciertos valores, digamos, Claro, valores de tolerancia al orden existente, los valores correspondientes a una sociedad en la que luchan ganadores contra perdedores, etcétera. Pero no veo, por lo menos ahora que se va a discutir una reforma educativa, hacia allá iba. todavía no veo, quizá llegará más tarde, quizá mañana está, quedó muy mal yo por decirlo hoy, pero no he visto una toma de posición frente al problema por parte de los colegios de ciencias sociales o de historia o de filosofía. Y quizás Claro, haya tiempo de ir tomando posición frente a estas cosas para garantizar que no estén ausentes del debate, así sea para que los rechacen. No importa, lo importante es estar presente en ese debate y poner en cuestión una educación. el conocimiento para qué, ¿no? Sí, porque el para qué del conocimiento viene de las ciencias sociales y el cómo del conocimiento quizá viene de la ciencia y la tecnología. Pero eso es otra discusión. Entonces, el mayor reto martiano que tenemos es la construcción del sujeto político, del sujeto social para el cambio político en nuestros países. Y hay que ver eso, podemos tener un ejemplo de eso en la literatura producida por Martí para el periódico Patria, que fue el periódico del Partido Revolucionario Cubano, el que él ayudó a crear Él en ayudó Cuba. a crearlo, sí. Fue su director y escribió muchísimo allí, pero siempre refiriéndose a la identificación de conductas virtuosas en los sectores populares y siempre incitando Mira, a la organización de esos sectores. es lo que tenemos que retomar, doctor, es justo lo que tenemos que retomar en estos tiempos. Y usted disculpe que estamos en los últimos minutos y que qué bueno que atendió que justo en este momento estamos para una reforma al sistema educativo panameño, donde no estamos las ciencias sociales participando y por tanto es muy delicado lo que pueda surgir de allí con estas carencias, con estas taras que venimos identificando. No es posible preparar a las nuevas generaciones de cara a los nuevos tiempos, si no conocen su historia, si no conocen de dónde venimos, si seguimos reproduciendo ese
ese pensamiento colonial que ha invisibilizado la identidad latinoamericana, que nos ha infringido, hombre, la idea esa perversa de que no tenemos identidad propia, de que no tenemos capacidades y toda clase de complejos y taras que hoy más que nunca tenemos que de una vez por todas deshacernos de eso y anclar nuestras propias formas de identificación de nuestra historia, de lo que somos, de quienes somos y del proyecto de, sí, todavía hay que decirlo, del proyecto de nación que nos planteamos cada uno desde nuestros espacios, pero de cara a eso, valores, ese valor fundamental que sí que Martí lo entendió y luego, bueno, la Revolución Cubana pues levantó esa bandera que era el del internacionalismo. En realidad, bueno, creo que los tiempos en que la humanidad se crean desde un espacio, desde un territorio, como una cosa ese es un pensamiento muy fascista de que podemos nosotros generar y crear una forma distinta, desarraigada del resto. No tiene ningún sentido lo que usted nos ha planteado acá, que por supuesto que viene también del pensamiento de Martí, es lo que tenemos que rescatar. Ahora, ¿cómo hacerlo ahora que están discutiendo esa reforma educativa, que lo ven sobre situaciones que no abordan esto que estamos discutiendo en el programa hoy, que es la identidad del ser panameño? Eso no está en esa discusión. Están viendo la utilidad de los contenidos de las materias en función de eso que usted planteaba de la preponderancia que en el siglo XX ha tenido la construcción del pensamiento, si se quiere, panameño sobre el transitismo, vaya, y que eso ha permeado al resto del país, más allá de la zona de tránsito, de esa cosmovisión o paradigma de servicio y que sí que es una parte de las formas en las que desarrollamos nuestra vida en sociedad en Panamá, pero que no es la única. Entonces, eso no está en esa mesa de diálogo, no sé cómo le llamarán a esa mesa que en estos momentos ha instalado el Ministerio de Educación. Muy, muy peligroso que no esté gente como usted allí en esa discusión, doctor. Yo no sé, no lo diga por mí. El problema son las organizaciones. Las organizaciones. Estamos acostumbrados a individuos que salen y hablan como los abogados nuestros que salen en la televisión, que siempre hablan con mucha energía. Pero si no hay organización, si las organizaciones no participan, entonces la voz es débil. Pero yo quería decirle sobre esto lo siguiente, porque es importante la historia para nosotros. El problema de Panamá no es el tránsito. El tránsito es una virtud de Panamá. El problema de Panamá es la organización transitista del tránsito, que es otra cosa distinta. Ujú. Si nosotros estudiamos bien la geografía y la historia de Panamá, Siempre nos damos fuimos. cuenta, nos damos cuenta que somos un territorio interoceánico, con múltiples pasos de un océano a otro. Así es. Pero por razones que no nacen de Panamá, sino de la forma en que quedamos insertados en el mercado mundial, nos hemos concentrado en el monopolizar el tránsito por uno solo de esos corredores, que es el Valle del Chagres. Por otra parte, Panamá es además un país interamericano y sin embargo, la organización del transitismo en Panamá cerró nuestra frontera con América del Sur desde el siglo XVI. Aquel gran Darién prehispánico desapareció por completo. Total. Y hoy en día estamos teniendo dificultades incluso para establecer una interconexión eléctrica con Colombia. Y no se diga la idea que un geógrafo como Omar Jaén Suárez ha planteado sobre la necesidad de un ferrocarril a Medellín, que es una ciudad industrial importante que puede encontrar mercados para exportación en Panamá. Pero esos temas ni siquiera van a quedar en la agenda de discusión nacional
sea para los sectores empresariales, sea para los sectores campesinos, sea para los sectores obreros, si no se entiende que esas posibilidades existen. Nosotros estamos viendo ahora mismo el corredor interoceánico de Aguadulce a Colón, por ejemplo, totalmente opacado por el debate en torno a la mina de cobre. Y sin Correcto. embargo, por primera vez está la posibilidad a la vuelta de la esquina de pavimentar los últimos decenas de kilómetros que faltan para tener una sola carretera desde Aguadulce hasta Colón por el Atlántico, ahorrar 100 kilómetros de viaje a la carga que viene y va de Centroamérica y ganar en competitividad también en el negocio del tránsito. Pero seguimos viendo el tránsito como un problema de un pedazo del país, no como no como un tema del conjunto del país. Tenemos una carretera transísmica en Occidente muy importante que va de Hualaca en Chiriquí a Chiriquí Grande en Bocas, pero sigue siendo una carretera de dos vías marginal realmente, aunque de uso muy intenso, porque no terminamos de decidirnos a hacer de Occidente, del occidente de Panamá, una región integrada, incluyendo la comarca Nove, Bocas del Toro y Chiriquí. Ujú, Ya tiene esa carretera como un eje de integración, pero eso requerirá inversión, audacia, pensamiento propio y escaparse de un modelo de imaginación, no de desarrollo, sino de imaginación del desarrollo que nos ha sido impuesto y remachado con brutalidad realmente a lo largo de más de un siglo de historia mm, y que ahora pareciera ser el único modelo imaginable, cuando en realidad es uno entre muchos. Pero para entender el mucho hay que entender la historia, hay que entender la geografía. Por eso es tan importante la idea de que lo que se enseñe debe ser una geografía que le permita saber a cada panameño en la cuenca de qué río vive, cosa que ningún panameño termina por saber hoy en día como enseñanza de la escuela, lo aprende por ahí. Educamos para que todos sepan en qué circuito electoral votan, pero no educamos para que cada uno sepa en qué cuenca vive. pero eso Y es para que no tengamos la conciencia de lo contaminado que están nuestros ríos, el mío. no solo eso, eso tiene que ver con una visión del territorio que legitima el transitismo. Sí, O estás en el corredor interoceánico o estás en el interior del país. O estás en el exterior o estás en el interior. Cuando en realidad el país es uno solo y las cuencas son la forma base natural de organización del territorio. Pero nosotros no tenemos, sí. no enseñamos esas cosas. Enseñamos el nombre de los principales ríos del país, como Antes los aprendemos. corregimientos, recuerda, aquí en la provincia estaban, los dividían los ríos. De hecho, todavía, ¿no? Su Sí, gran mayoría. pero eso tendría que ser parte de una discusión de reforma educativa. Y yo no veo, por el momento, hasta al menos, se habla mucho de computación, ciencia y tecnología, pero no Mm, veo que a la historia, la geografía, la antropología, nada de eso. que lo social sea objeto de discusión para una reforma educativa en Panamá. Uy, sí. Tanto, tanto que hacer, doctor. Podríamos seguir hablando, pero se nos acabó el tiempo. Doctor, una última consulta. Esa, creo que fue no sé si era una revista, creo que era una revista de la edad de oro para niños. Eso es rescatable. ¿Cómo podemos rescatar ese material de José Martí? Este material está disponible en línea de En múltiples. línea, ¿verdad? Te pone la edad de oro José Martí, va a tener ediciones completas en línea gratuitamente. Pues yo voy a hacerme de eso. Voy a hacerme de eso. Yo estoy convencida que son las niñeces las que salvarán a la humanidad. Los Pues, viejos, la verdad que muy poco ya podremos aportar, pero eso no quiere decir que nos hagamos la pelea hasta la muerte, ¿eh? muy Yo lo bien, voy a seguir molestando como 30 años más, así que prepárese, estaremos prepárese, escuchando. doctor. Estaremos en Oiga, contacto. siempre es un gusto hablar con usted. Por ahí lo voy a estar llamando para otros asuntos.
que no lo puedo mencionar por acá, pero de trabajo. Así que nada, esto fue pregonando ideas por la cultura del pueblo, educar para transformar. 1 de febrero, increíble, ya se fue el primer mes, muy convulso, muy complejo, pero yo creo que de repente, doctor, y esto es para cerrar el programa. Latinoamérica, bueno, y el mundo entero, el sur global tendrá que ver esta crisis estructural profunda que está viviendo la humanidad como la posibilidad para esa transformación que hace rato que nos estamos pensando y que muchos están soñando hace décadas. Mis padres ya murieron, hubieran querido estar en este momento para verlo esta gran transformación a la que está abocada la humanidad y tenemos la capacidad, nuestros pueblos de la América Latina que tienen historia de resistencia, tienen la capacidad desde esa fortaleza, desde esa historia, ese acumulado y esa capacidad de resistencia de este momento. eh, eh, Crear las condiciones para ese salto civilizatorio. Yo creo, estoy convencida de que así será y lo vamos a ver, doctor Guillermo Castro. Muy bien, muchas gracias a usted. Buenas tardes, buen día, todavía es temprano y sábado. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta luego.